Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 22. Dice la palabra. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Amén. En el contexto, nuestro Señor le dice a estos hombres: si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Y veíamos que la palabra que aparece allí en el texto original para pecado está en singular. Y hablábamos de un pecado específico, de un pecado en particular que es el más horrendo y grave de todos los pecados. ¿A qué pecado nos referíamos? La incredulidad, el rechazo a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estos hombres que escuchan al Señor empiezan a dudar y a conjeturar, porque obviamente no entendieron las palabras del Señor. Empezaron a suponer que nuestro Señor debía referirse a partir de este mundo, tal vez quitándose la vida. Según el historiador Josefo, las personas que se suicidaban estaban condenadas a la parte más baja del Hades. Era la creencia en esos días, que si una persona se quitaba la vida, estaba condenada a la parte más baja del Hades. Pero nuestro Señor no estaba hablando de que iba a ir al Hades. Él está diciendo que va a regresar ¿a dónde? Cuando dice me voy. Al cielo, de donde vino, al Padre Celestial. Aparentemente los judíos pensaban que nuestro Señor debía ir a ese lugar, al Hades. Seguramente se preguntaron: ¿se va a suicidar? ¿Se matará acaso a sí mismo? ¿Se nos adelantará suicidándose y escapará así de nosotros? Y aquí podemos observar claramente la perversidad en toda su magnitud. Para el hombre carnal, natural y terrenal, es prácticamente imposible entender las verdades espirituales y celestiales. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No podemos exigirle a un muerto que escuche ni que entienda. ¿Cómo está una persona muerta? Muerta. No oye, no ve, no siente. Y de la misma forma, no podemos pedirle a un incrédulo e inconverso que crea en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
porque es una obra soberana y poderosa en la que solo Dios puede actuar dando vida a través de su Hijo. La idea se matará a sí mismo o se suicidará deja ver lo peor que estos hombres sugieren, lo más maligno y burlón que pudo pasar por sus cabezas. Nuestro Señor jamás atentaría en contra de su propia vida. En cambio, sí estaría dispuesto a ofrecerla y entregarla como el sacrificio y la propiciación perfecta por nuestros pecados y los del mundo. Versículo 23. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. El argumento de nuestro Señor en este texto es el siguiente: entre ustedes y yo no hay nada en común, no hay armonía ni comunión alguna, porque sus mentes están completamente ancladas aquí abajo, mientras que yo vengo del cielo. Mi corazón está dedicado al campo celestial, mientras que ustedes pertenecen a este mundo. El mundo es contrario al cielo, se opone a él, y lo humano también se opone a lo divino. Esta es la razón por la cual los opositores de nuestro Señor hablaron de semejante forma. Y en este pasaje vemos claramente la diferencia que existe entre Cristo y los impíos. Porque nuestro Señor les dice: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Sin duda, en el sentido más elevado y literal, jamás ha existido una persona que pueda decir con verdad: yo soy de arriba. Solamente nuestro Señor lo hizo porque Él es el Hijo de Dios enviado del Padre. Pero hay un sentido menor en estas palabras, y es aplicable a la iglesia de Cristo. En su oración intercesora allí en Juan 17, el Señor, hablando de los suyos, dice: no te ruego para que los quites del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Te ruego para que los guardes del mal. Es verdad que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Los impíos y las personas que no conocen al Señor Jesucristo tienen toda su atención, tienen toda su vida, tienen toda su meta y sus propósitos en las cosas de aquí abajo. Por eso usted habla con cualquier persona que no conozca al Señor Jesucristo, ¿y qué le habla? ¿Qué le dice? ¿De qué le habla? ¿De qué le habla? Del mundo. Del mundo. Porque todos sus deseos y todas sus metas están ¿en dónde? En el mundo. En lo que hay aquí, ahora. En el materialismo, en el carro, en la casa, en la empresa, en el negocio. Pero un verdadero hijo de Dios tiene todo su objetivo y esperanza en el cielo, no en las cosas de este mundo. El verdadero cristiano, aunque se encuentra en el mundo, no pertenece al mundo.
Su ciudadanía está en el cielo y para él lo mejor está por venir. Lamentablemente el materialismo craso ha permeado la iglesia de Cristo. Por eso hay muchos predicadores y falsos maestros hoy en día que están enseñando que tienen que tener prosperidad y abundancia de bienes materiales y que la bendición de Dios se relaciona con las cosas de este mundo. Pero nosotros sabemos que las verdaderas bendiciones del creyente son celestiales y se encuentran en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mientras el mundano piensa en comer, en beber, en disfrutar, en gozar, en el placer, en lo que puede obtener aquí y ahora, el creyente confía y espera en el futuro, en la gloria, en lo que viene. Lo que les estoy diciendo, mis hermanos, es un evangelio completamente contrario a lo que se está escuchando hoy en muchas iglesias. El verdadero cristiano sabe que las bendiciones de Dios son 100% celestiales. Y que así se vea raro y distinto, así sea motivo de odio, escarnio y vituperio, sabe que su recompensa está allí en el cielo, al lado del Señor. Jamás olvidemos las palabras de nuestro Señor cuando dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La consecuencia natural de seguir al que fue despreciado y aborrecido por el mundo es la misma. Por eso no se nos haga extraño cuando nos suceda. Si el mundo nos desprecia, si el mundo nos calumnia, si el mundo nos aborrece, debemos saber que nuestro Señor Jesucristo fue despreciado y aborrecido por ese mismo mundo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Son expresiones figuradas que tienen el propósito de manifestar un contraste entre el cielo y la tierra. El carácter de alguien completamente muerto y carente de gracia, que no tiene en mente más que este mundo y vive para él, se opone diametralmente a Jesucristo y a los suyos, quienes son de arriba y siempre piensan en las cosas de arriba. Por eso dice la palabra claramente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué? Las cosas de arriba. Las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? A la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Los que nacen de abajo, de la carne, son de este mundo. Mas los que nacen de arriba, de nuevo por el Espíritu de Dios, lo veíamos en Juan capítulo 3, son celestiales. Por lo tanto, todos sus objetivos, metas, deseos y propósitos se encuentran con su Señor. A veces es triste hablar con algunos hermanos y uno alcanza a ver que todavía en ellos
hay mucho mundo, mucho apego por las cosas de esta tierra, mucho materialismo. Y es triste, porque el Señor dice, en donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pero habla uno con algunas personas y alcanza a percibir que en sus corazones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y tristemente, en muchos que profesan ser cristianos, hay apego por las cosas de este mundo. Demasiado apego por lo de aquí, lo de abajo. Seamos cuidadosos en eso, mis hermanos. Imagínense que un borracho se subió a un bus y después subió un pastor y miró a este borracho y le dijo: te vas a ir al infierno. Y el borracho dice: por favor, pare, bájeme, déjeme aquí. Me equivoqué de bus. Y es chistoso, pero la verdad es que es imposible que un pecador vaya a la presencia de Dios sin Jesucristo. Esto no sucederá. Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Empleando la repetición para hacer énfasis, nuestro Señor advierte a la élite religiosa de Israel. Les dije que no pueden venir a donde yo voy porque son terrenales y de este mundo. No pueden ir al cielo, sino al lugar que les corresponde. Su fin será morir en sus pecados. Ya que no creen en mí, perderán cualquier esperanza y posibilidad de salvación. En el contexto, Jesús ha venido haciendo énfasis en su persona y en su misión. Ha dicho: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y también, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Además, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De muchas maneras nuestro Señor ha venido resaltando la necesidad de creer en Él, de seguirle, de venir a Él, de confiarse a Él. Ahora les dice: si no creéis que yo soy. Pero ¿a qué clase de personas les está diciendo el Señor que deben creer? ¿Quiénes eran los que estaban escuchando aquí al Maestro? Fariseos, religiosos, legalistas, hombres que creían que obtenían el favor de Dios por hacer. Ellos consideraban que debían hacer. ¿Qué puedo hacer? Recuerdan que en algún momento uno se acerca al Señor y le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosas? Y pues resulta que no se trata de hacer nada. Se trata de recibir la gracia de Dios por la fe en Jesucristo. Solamente creer. Y esto debió ser para estos hombres como una bofetada insultante.
¿Cómo así que no debemos hacer nada? ¿Solamente creer? Pues sí, solamente creer. Esa es una verdad importantísima del evangelio que predicamos. Solamente creer. Si creyeres que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero todavía hay muchas personas que piensan como estos religiosos: ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Yo no creo que pueda ser salvo solamente por creer. Y ahí tienen el tropiezo. Ahora, no se trata de creer en cualquiera. No se trata de creerle a cualquiera. No se trata de creer cualquier cosa o cualquier doctrina. Se trata de creer que Cristo es el yo soy. Recordamos aquellas declaraciones antiguas en donde Dios le dijo a Moisés: ve y diles, yo soy, te ha enviado. Entonces, cuando nuestro Señor dice yo soy, se está designando el nombre de Dios. Con esto dice: si no creéis que yo soy Dios, totalmente divino y uno con el Padre, moriréis en vuestros pecados. Ahora, este texto también nos muestra una realidad importantísima con respecto a cada uno de nosotros, a cada persona. Y es que nos habla de la realidad del pecado. Al igual que los judíos, quienes probablemente se vieron muy heridos al estar incluidos entre los pecadores, nosotros también somos pecadores. Y esta es una verdad innegable. En pecado fuimos concebidos, en pecado vivimos durante mucho tiempo. En pecado andamos todavía, no lo practicamos, pero cometemos pecado. Sabemos que hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. Por eso el apóstol Juan dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros no vivimos practicando el pecado, pero tampoco podemos negar que somos pecadores y que pecamos y que día a día ofendemos a Dios, que le fallamos de muchas maneras, infringimos, desobedecemos. Somos pecadores. Esta es una gran verdad. El pecado está minando y dañando al hombre todo el tiempo y lo seguirá haciendo. Es como un cáncer silencioso que va creciendo y matando a quien lo lleva. Ahora, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. El pecado está anclado, arraigado en nuestro corazón. Y es fácil ver el pecado de otros. Y como vimos en el contexto, estos hombres cogieron la piedra y estaban dispuestos a arrojársela a la mujer. Es fácil mirar el pecado de otros, es fácil decir: uy, fulano de tal cayó en pecado y qué cosa tan escandalosa. Pero ¿qué del pecado propio? ¿Qué de nuestro propio pecado? ¿Qué de nuestra propia vida? Por eso la palabra de Dios dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Este texto nos define como pecadores que somos.
y resalta la realidad de que día a día, todo el tiempo desobedecemos y ofendemos a Dios. Como un vecino que observó a su vecino, salió y lo vio allí descansando muy plácidamente en su hamaca. Y le dijo: oiga, vecino, ¿usted sí sabe que la pereza es pecado? Y el otro se quedó mirándolo y le dijo: es verdad, vecino, pero la envidia también. La realidad del ser humano es que es un pecador, y por eso, tarde o temprano, va a morir. Porque la justa retribución del pecado es la muerte. Y el pecado es como un veneno que corrompe la sangre, infecta el corazón y acarrea la muerte. Y como ya lo he dicho, todos algún día vamos a morir. Sea en el tiempo que sea. Todos algún día vamos a enfrentar esa realidad. El asunto es, ¿qué va a ocurrir después de nuestra muerte? ¿Cómo vamos a llegar ante la presencia de Dios? ¿Con qué nos presentaremos cuando estemos ante Él? ¿Vamos a estar revestidos por la justicia de Cristo? ¿Porque hemos creído y confiado en Él? ¿O vamos a llegar con esa maleta de inmundicia que son nuestros pecados? El pecado acarrea condenación, juicio y castigo. Impide la salvación. Imaginémonos frente a un Dios totalmente santo y apartado, llegando con toda esa clase de cosas sucias e inmundas. Por eso el Señor dice: a no ser que ustedes crean que yo soy el que soy lo que soy, morirán en sus pecados. Ahora notemos que habla de sus. ¿Por qué? Porque son los pecados que ellos han cometido. Se trata de sus transgresiones, de sus impiedades, de sus desobediencias. La gente morirá en sus pecados si rechazan a Cristo. Porque desprecian la única medicina que puede curarles. Ya hablamos de una terrible enfermedad que se llama ¿cómo? Pecado. Ahora nos enfocaremos en el remedio y la solución, la cura, la medicina. Todo lo que los pecadores necesitan se halla en Jesucristo. Solo en Él tenemos alivio, cura y sanidad. En Jesús nuestros pecados han sido borrados y limpiados. Han sido llevados y separados de nosotros por siempre. Han sido quitados, puestos en el completo olvido. La palabra de Dios dice que Él arroja nuestros pecados a lo profundo del mar. ¿Y usted sabe, por cierto, quién ha llegado a las profundidades del mar? ¿Ha escuchado de algún hombre que haya llegado a las profundidades del mar? 11.000 metros, las grandes fosas marinas, y hasta por allá nunca podrá llegar el hombre. Y esto nos indica que con la justicia de nuestro Salvador, nadie podrá acusarnos delante de Dios. Frente a Él estaremos totalmente limpios, puros y sin mancha. Y esto es algo verdaderamente grande, sublime y glorioso.
que personas culpables hayan sido perdonadas, aceptadas, recibidas y tratadas como justos y santos por haber confiado en aquel que tomó su lugar y sufrió su castigo. Esto es algo realmente glorioso, mis hermanos. Que algún día estaremos delante de la presencia de Dios como seres puros y santos, que no han cometido falta alguna. Y todo por lo que el Señor Jesucristo ha hecho y ha logrado por nosotros. Se equivocan todas las personas que creen que no se debe hablar del infierno. Hay muchas partes en donde dicen, no se puede hablar del infierno, mejor ese tema no lo toquemos. ¿Será que está bien esconder el tema? De ninguna manera. Nosotros creemos tanto que hay un cielo para los salvos, para los que están en Cristo Jesús, como que habrá también un infierno de condenación, de juicio, de muerte eterna. Son verdades innegables que la palabra de Dios nos presenta y por eso no podemos callarlas, porque actuaríamos como el engañador y padre de mentira que le dijo a nuestros primeros padres, no moriréis. Si nosotros no predicamos lo que el Señor Jesucristo nos dice que debemos predicar, estaríamos actuando como Satanás, como el adversario. Y debemos utilizar la visión del peligro en que se encuentran las almas para que escapen por sus vidas. Que ellos entiendan que están en un grave peligro y que si no creen que Jesucristo es el gran yo soy, morirán en sus pecados. Cuando pasen esa línea entre la vida y la muerte y lleguen a la presencia de Dios, todo lo que encontrarán allí será desgracia y juicio, porque morirán en sus pecados. Entonces debemos anunciarle a las almas que por el bien de sus vidas se libren del pecado y de la muerte, arrojándose a los brazos de Jesucristo. Todo pecado puede ser perdonado. Llámese adulterio, homicidio, robo, mentira. Todo pecado puede ser perdonado. El único pecado que dañará completamente las almas de los hombres, será la incredulidad. La incredulidad. Ahora, no quiero que se me malinterprete diciendo, este hombre está predicando y enseñando de que una persona no puede llegar al conocimiento de Dios en su lecho de muerte. No estoy diciendo eso. Seguramente habrá muchos que, como aquel ladrón, se van a salvar en el último momento de sus vidas. Pero ¿por qué pregunto, ¿por qué se salvó el ladrón que estaba crucificado al lado del Señor? ¿Se salvó por qué? Por creer. Este hombre estaba allí crucificado, no podía hacer nada. Estaba amarrado a la cruz. Pero en el momento en que él mira al Señor Jesucristo, este hombre dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Confió en el Señor, creyó en Él, le entregó su vida, depositó en Él todo lo que Él tenía, aún en ese momento tan vergonzoso y tan terrible. Y esa mirada de fe fue lo que permitió que este hombre encontrara la salvación en Jesucristo nuestro Señor.
Ese hombre creyó en el Señor y por eso recibió la salvación. Entonces no pensemos, mis hermanos, en, bueno, yo me voy a convertir después. Yo voy a vivir como quiera y ya, cuando Dios me dé la oportunidad, cuando Dios me dé la posibilidad, cuando esté viejo, cansado y ya muriendo, entonces voy a buscarlo y voy a volver a Él. Seguramente a todos no les es dada esa gracia. Y eso sería actuar de una forma demasiado necia, insensata e imprudente. ¿Para qué dejar para un mañana que tal vez nunca llegará? ¿Para qué esperar a decir no, mañana, sabiendo que de pronto nuestra vida puede terminar hoy? Y que el peligro es real y que estaremos en la eternidad. Entonces, ¿para qué esperar a un mañana que de pronto no puede llegar? Hoy es el día en que de corazón debemos venir a Cristo. Compuse un verso, no como los que escribió Neruda, pero me pareció diciente y dice de esta forma: el pecado es horrendo y la muerte segura. Confiemos en Cristo, pues Él es la cura. Versículo 25, y termino. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Esta pregunta no significaba un sincero deseo de conocer la naturaleza y origen de nuestro Señor. Él ha venido de todas las formas y por todos los medios afirmando de quién se trataba y qué fue lo que Él vino a hacer. Pero tal vez estos hombres esperaban que el Señor dijese algo para poderle acusar. Tal vez esperaban que cayese por su propia boca o dijese algo indebido. Y detrás de la pregunta hay un trasfondo de malicia y sarcasmo. Es como si dijeran: ¿quién eres tú para condenarnos y hablarnos de esa forma? ¿O acaso quién te crees para decirnos que somos de abajo y que moriremos en nuestros pecados? Entonces Jesús les dijo: bien sabéis que os he dicho siempre de mí mismo. Todo lo que les he dicho desde el principio acerca de mí mismo, eso soy. Exactamente lo que les he dicho desde el comienzo de mi ministerio, eso es lo que soy. Y observamos que la respuesta de nuestro Señor fue cauta y fue precavida, y esto refuerza la idea de que la pregunta iba con una intención maliciosa. Alguien dijo: quien pregunta con malas intenciones no merece una respuesta. Pero a nosotros nos queda difícil saber lo que hay en las intenciones del corazón, porque nosotros, a diferencia de nuestro Señor, no podemos ver lo que hay en el corazón. El Señor no necesitaba que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y por otra parte, vemos que nuestro Señor siempre se mantuvo fiel a su testimonio. Es decir, que el Señor no era como muchos que un día dicen una cosa y a la siguiente semana ya han cambiado la versión. ¿Se han encontrado ustedes con personas así? A menudo los vemos. Y nos recuerdan a ese personaje de la Chimoltrufia que decía: así como digo una cosa, digo otra. ¿Cuántas personas hoy en día están acomodando el mensaje de una manera camaleónica
y enseñando y hablando lo que los demás quieren oír. No hay consistencia ni fidelidad en su mensaje. Pero nosotros por nuestra parte debemos mantenernos firmes en el buen mensaje que hemos recibido, sin quitarle ni añadirle. Compartirlo tal cual se nos ha dado por Dios. No podemos cambiar el mensaje. El mensaje que tenemos aquí es todo lo que hay. Seguramente habrá un momento en donde tengamos que decirle a muchos: ¿les ofende mi mensaje? Pueden salir, como el Señor lo hizo. ¿Se sienten demasiado incómodos? Pues bien puedan. Pero nosotros no podemos cambiar lo que ya Dios nos ha dicho que debemos decir, el mensaje de su palabra. Y no como el predicador que estaba un domingo hablando acerca de David y Goliat. Y les dice: hermanos, como les venía diciendo, entonces David mató a Goliat y lo atropelló con una moto. Y la moto era una moto Suzuki. Entonces por allá alguien levantó la mano y dijo: no, pastor, fue con una Honda. Llega y dice: bueno, la marca es lo de menos, eso no importa. Debemos mantenernos fieles al mensaje que el Señor nos ha dado, para que no nos pase como al predicador del cuento.